Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria, desde TV UNAM. ¿Usted lee los periódicos? ¿Sigue leyendo los periódicos? ¿Se informa a través de los periódicos de lo que está pasando con estas elecciones? ¿Sí o no? Los periódicos siguen siendo fundamentales en los procesos democráticos y los periódicos que operan, que funcionan, que se publican aquí en México, siguen siendo también actores fundamentales de este cambio democrático al que aspiramos en nuestro país. Es un tema que consideramos muy relevante y por ello hemos invitado a un periodista, un escritor que tiene experiencia en el periodismo. Alejandro Páez Varela. Encantado. Bienvenido por estar aquí. Alejandro Páez Varela ha ocupado diversos cargos importantes en el medio periodístico, subdirector del Universal, ex subdirector, fundador de El Despertador, editorial desde la que se publica Día 7, o se publicó Día 7, que ya desapareció, ¿verdad? Con Jorge Cepeda Patterson y otros colegas escribió Los Amos de México, Los Suspirantes, Los Intocables. Ha encabezado los equipos que modernizaron entre 2001 y 2008 más de 18 periódicos. Su biografía personal, pues dice que sufrió, así tú lo escribes, ¿no, Alejandro? Es un blog viejo. Como editor del Ya Economista, Reforma, ya no lo sufres tanto, y el Universal, y antes padeció, así lo dice él, como jefe de redacción de El Diario de Juárez, porque tú eres de Chihuahua, ¿no? Yo soy de Juárez. Así es, del Diario de Juárez, y reportero en periódicos como El Fronterizo, El Mexicano, El Heraldo de Chihuahua. También estuvo en la corresponsalía de Excelsior en Chihuahua y en el Buró en México de Dallas Morning News, que pues también con una presencia importante en nuestro país, y autor de varios libros como La Guerra por Juárez, Corazón de Kalashnikov y No incluye baterías. Actualmente es director de contenidos del medio digital, sin embargo, y dice aquí que tú bebes tequila, cerveza y mucho vino tinto, y que además vives solo del sudor de tus índices, porque no escribes con todos los dedos, y que lloras cuando ves televisión, espero que no sea cuando ves TV UNAM, y procuras no meterte al cine solo. Voy a procurar hacerle una corrección a esa biografía, querido Gabriel. ¿Ah, sí? ¿Ya has cambiado en algunos aspectos? No, bueno, sí. Pues en lo fundamental no, la gente cambia poco después de una formación y como la mía, yo crecí en los periódicos. Empecé muy joven en los periódicos en Ciudad Juárez, que es mi ciudad natal. Ahí empecé hace muchos años. Me tocó toda la transición de los periódicos. O sea, cuando mi padre fue linotipista, entonces conocí las prensas planas, por ejemplo. Vi la llegada de la primera computadora a un periódico, que parece muy lejos, pero dense cuenta que fue en los años 80. O sea, sí, claro. En realidad fue ayer para una persona de 50 años como yo. Y me tocó ver cómo la computadora fue comiéndose parte de los procesos, incluyendo los procesos de los talleres, de los medios, hasta lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, es un medio completamente digital, ya no hay olor a gasolinas, a solventes, a tinta, pero hay el mismo corazón, la esencia se mantiene. Del periodismo. Del periodismo. ¿Cómo debiese ser el periodismo? Y bueno, justo durante este proceso electoral hemos visto a los periódicos también con una agenda determinada. ¿Qué te parece? E invito también a la audiencia a ver, pues es muy complicado hacer una selección. De hecho, no tenemos un monitoreo tan detallado como sí existe en los noticiarios de radio y televisión sobre el papel de los periódicos o de las revistas en este proceso electoral. Algunos estados de la República sí lo han hecho, pero no se ha hecho, digamos, a nivel macro, ¿no? Como debiese ser. Pero hemos hecho una selección aquí con la producción de algunas de las portadas que nosotros nos parecieron interesantes como para compartir y analizar. Vamos a ver un primer bloque y le vamos a pedir aquí a nuestro productor que nos lo ponga, que son las primeras planas, las portadas de lo que ocurrió con este segundo debate. Entonces, pues bueno, ahí vemos, por ejemplo, a Milenio, el Financiero, que dicen debaten sin debatir, ¿no? Ganan las acusaciones. Luego tenemos al Sol de México, las mismas propuestas, pero con más insultos, ¿no? En cabeza. Luego La Razón, ¿no? Mid, el más preparado, Anaya se repitió, AMLO flotó otra vez, el Bronco, en fin. El debate, talk show con insultos y abrazo, dice La Crónica.
Y luego, pues Impacto dice, acorralan a AMLO y él no sabe responder. Nos dice Impacto. Ovaciones dice, dominan críticas y propuestas. Pues no, que no había propuestas, según otros periódicos. Capital dice, ahora sí, debate y show, duelo, Anaya contra AMLO. Y bueno, El Heraldo, este es un periódico de Veracruz, dice, arrasa Mid. ¿Qué primera lectura podemos dar, por ejemplo, de este hecho? Si te das cuenta, son aristas, ¿no? Visiones muy distintas de la prensa en relación a un hecho electoral, en este caso importante, que fue el debate. Sí. Mira, la primera impresión que me da, viendo las marcas e incluso tu entonación, es que los periódicos van respondiendo de acuerdo con sus propias necesidades, digamos, ¿no? Como sabes, es un país donde el peso de la publicidad oficial es muy grande. Es un país en donde el dinero del gobierno tiene un peso muy importante en las publicaciones, y eso se le nota a muchas de las publicaciones que vemos, sobre todo en la prensa escrita. Es vital el dinero con el que el gobierno, para funcionar, que el gobierno aporta a la prensa. O sea, lo que nos estás diciendo es de que funcionan, es decir, las agendas funcionan con base en el dinero, que pues, no necesariamente. Mira, no necesariamente, pero tiene una influencia muy importante. Lo que yo digo es que un paquete de intereses dentro del medio es el que finalmente se expresa en un momento tan importante como el segundo debate. Tenías opciones. Tenías la opción, por ejemplo, de salir cuántas veces se atacó a fulano, cuántas veces se atacó a perengano, y hacer una especie de balance muy numérico. Pero también tenías la opción, que tenía una carga más editorial, de tomar decisiones sobre el lector y decir, pues este fue aburrido, o este fue muy tonto, o este ganó abrumadoramente. Bueno, pues digamos que para los simpatizantes, a lo mejor de algún candidato, algún periódico les satisface plenamente y otro probable. no. Mira, lo que resumo yo de lo que acabo de ver es que creemos todavía que podemos tener una influencia sobre la gente como para decirle qué fue lo que vio, cuando en realidad ya pasaron horas de discusión, cuando el ciudadano tiene frente a sí el impreso, que es una especie de resumen de todo lo que pasó las últimas 24 horas, el ciudadano ya tiene un juicio sobre lo que pasó. Ya nada más va a ver para verificar algunas cosas de lo que él cree, sobre todo si es el periódico que le gusta. Claro. Hay algunas cosas que cree, otras cosas que no. Seguimos haciendo periodismo para decirle a la gente qué pensar, cuando la gente ya tomó una determinación por la gran movilidad que hay ahora en la prensa y la gran aportación que hacen las redes sociales y la prensa digital. Vamos a ver un segundo bloque, es nada más de 2 portadas que son del primer debate, entonces le vamos a pedir a nuestro productor que nos la ponga. Bueno, ahí está, es La Razón, ¿no? 2 depas de AMLO en vilo, sí están a su nombre en el registro público, este es de La Razón, y después, esto ocurrió después del primer debate, y bueno, El Sol de México dice, pierde AMLO 2 departamentos en el debate. Como que, por ejemplo, varios periódicos se centraron en eso, y El Sol de México lo daba como un hecho, por ejemplo, claro. que había perdido los 2 debates. Claro. Pero, pues bueno, La Razón y El Sol de México sabemos que tienen una tendencia muy clara. Así es. No les gusta Andrés Manuel López Obrador, digamos, en resumen, y en el caso específico de la OEM, que yo siempre digo, no conozco a alguien, yo que a lo mejor vivo en una zona donde no llega, pero no conozco a nadie que lea los periódicos de la OEM. Sin embargo, aparecen en el número 10 de los impresos con más dinero aportado por el gobierno federal. Entonces te explica de alguna manera el interés. No lo digo yo, un helicóptero bajó con el candidato Enrique Peña Nieto a un periódico de la OEM durante la campaña de 2012. Entonces hay una relación intensa, se refleja obviamente en estas portadas. Lo del departamento, pues también es una lectura tardía, porque era un tema que traía Wall Street Journal, si recuerdas. Desde hace tiempo, pero caía bien, digamos, para este tiempo electoral. Y sembrar la duda, siembras la duda, ese es tu rol ahí. Ahora, fíjate bien, Gabriel, cómo hay un cambio entre esos periódicos que vimos del primer debate, cuando todavía existía la esperanza de que el candidato del PRI repuntara, a estos periódicos donde parece que la distancia del candidato de Morena ya es imbatible. Si hay un cambio de actitud,
Yo creo que lo vamos a ver todavía acelerarse mucho más porque hay mucho pragmatismo también en la prensa. Yo digo que lo que hemos visto en esta elección es que la prensa se ha moderado muy rápido con Andrés Manuel. Muy rápido se ha empezado a moderar. Toda la prensa, incluyendo los impresos, por supuesto, pero la televisión es el mejor ejemplo. Se ha ido moderando a una velocidad más rápida conforme la línea de crecimiento en las encuestas de Andrés Manuel también les ha dibujado a ellos una tendencia. Bueno, así ha sucedido también con los noticiarios de radio y televisión, es decir, con las televisoras, los grupos radiofónicos. Organización Editorial Mexicana, hay que decirlo, OEM, es a la que te refieres, es a la que edita, pues es un conglomerado de periódicos que publica El Sol de México y El Sol de varios, ¿no?, entidades de la República, incluida la prensa, y el periódico Esto, y que perteneció, bueno, ahora pertenece a la familia, Mario Vázquez Raña. Así es. Y que se vendió allá cuando terminó el sexenio de Luis Echeverría, ¿no? Así más es, o menos. En un episodio muy polémico. También muy polémico en su momento. Vamos a pedirle a nuestro productor, antes de ir al corte, que nos pase el último bloque de portadas y que nos muestra pues otra faceta también de lo que hemos visto en este proceso electoral. Ahí vemos, por ejemplo, las portadas del periódico La Jornada. Ellos han entrevistado, por ejemplo, a los diferentes candidatos. Ahí está la de Andrés Manuel López Obrador, ahí es la entrevista que le hicieron a José Antonio Meade, y después vamos a ver la entrevista que le hicieron a Ricardo Anaya. Asimismo, hemos visto en el periódico La Jornada una variable por ahí interesante, ¿no? En algunas portadas, por ejemplo, en esta que fue del primer debate, es todos contra AMLO. Y luego vimos en otra ocasión cómo destacan particularmente una fotografía de José Antonio Meade en la portada, ¿no? Así como que dándole una mayor relevancia. Hemos visto también ejercicios como este del Universal, que ha organizado foros con los candidatos. Ahí está el que organizaron con José Antonio Meade. Y hemos visto, en el caso, por ejemplo, del periódico La Reforma, pues algunas otras visiones que se han dado. Por ejemplo, pues, bueno, aquí habla de la IP, pero destaco particularmente esta de lo que se reveló del gasto de publicidad gubernamental, ¿no? Bueno, La Crónica libra AMLO bloqueo, Slim exige a AMLO, particularmente Milenio, se ha referido mucho al tema de los negocios y del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta también portada de Milenio es muy buena, ¿no? Hablando de Juárez y relacionándolo con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Impacto, La Razón, pues también con una postura muy clara en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos otra portada más, pues bueno, ahí se habla del narco y demás. Choque populista, Anaya contra AMLO, ¿no? Capital, que es un periódico que se edita ya particularmente en el Estado de México, pero bueno, también aquí. Y ahí el periódico Versiones, no quisimos pasarlo por alto, y también incluso hasta la información sobre, pues hemos tenido un sexenio de una enorme violencia, candidatos que han sido asesinados, ya se habla más de 95, ¿no? Así es, más o menos, es decir, han sido jornadas muy violentas que también se han reflejado en los diferentes periódicos. Tenemos que hacer un corte, Alejandro, y ahorita nos das, una vez que regresemos, tus impresiones. Así es que no se vaya. A través de la televisión, la radio, también las redes sociales. Redes sociales, algunas veces la televisión, algunos medios impresos. Creo que más que nada es por redes sociales. Pues a través de redes sociales, de noticieros y también a veces pues de periódicos. Redes sociales, internet y un poco de publicidad. Redes sociales o por la tele o por los periódicos, o simplemente lo que como que comentan, van y ya pues tú buscas si algo te interesa, entonces ya por ahí. Pues por televisión, radio y redes sociales. Por internet principalmente. Sí, creo que sí, realmente por periódico o por algún medio impreso es muy difícil que conozca acerca de la votación. Por el periódico, por las redes sociales y por la televisión. Principalmente por redes sociales y, ¿cómo se llama esto? YouTube. Por medio de redes sociales, periódico y radio.
Gracias por seguir con nosotros. Acabamos de ver, Alejandro Páez Varela, un sondeo, sobre todo jóvenes, ¿no? Si te das cuenta, a quienes, por cierto, les agradecemos su participación y al equipo de producción que lo hizo posible, te das cuenta, mencionan como que de pasadita los periódicos, pero me da la impresión de que más los periódicos a través de Internet, es decir, el Universal Online, ¿no? Y otros periódicos la online. marca. Identifican la marca porque incluso alguien dijo, se comentan los periódicos en los noticiarios y de ahí yo obtengo un referente que después, si deseo, pues me voy a la fuente, ¿no? Que seguramente lo hará por internet, no creo que vaya en ese momento a correr un periódico y no es por denostar finalmente a los periódicos, pero suponemos que han perdido relevancia, tú que ahora trabajas para un medio digital. Relevancia quizás entre los lectores, pero no con la clase política. Sí. Bueno, mira, son marcas muy poderosas. Lo más importante de la prensa siempre es la marca, porque la marca te dice cosas. Una marca que está relacionada con la nota roja, pues no tienes una dificultad. Si tú ves la prensa, sabes que hay información dura, difícil, y eso es a lo que se dedica. Si tú ves el Universal, tienes una idea de qué periódico es, o ves Reforma, o ves La Razón, tienes idea de qué tipo de periódico es una marca que te habla algo. Y yo creo que cuando hablas, dices, te refieres a los periódicos cuando te preguntan si has leído sobre política o sobre elecciones, yo creo que te refieres a las marcas, porque difícilmente veo a estos jóvenes comprando el impreso. Es muy difícil comprar el impreso, hasta por razones de dónde andamos, razones de cómo nos desplazamos, es mucho más fácil traer el celular en la mano y tratar de informarte o buscar una fuente a través del celular. Pero eso sobre todo en las grandes ciudades, Alejandro. Sí, y bueno, y en el, no le iba a decir el interior, pero en diferentes ciudades de la República Mexicana. Es mucho más difícil todavía hacerlo así. En los pueblos pues no llega el periódico. Claro. O algunos, por ejemplo, cercanos llegan de estos que le llaman periódicos de circulación nacional. Días después, entonces tampoco tienes un gran referente. Y entiendo, no sé cómo estaría ahorita los números, entiendo que la circulación de los que llamamos nacionales ha bajado muchísimo en el interior del país, ha bajado mucho porque es caro circularlo, es muy caro. Hay algunos medios que mandan, otros medios no mandan, pero al final llegan a una, como dices tú, clase política. Mira, me llama mucho la atención que sobrevivan, por ejemplo, los resúmenes, esos periodísticos que se hacen para políticos, que es una terrible manera de leer un periódico, porque en el mismo formato, en el mismo tamaño, encuentras tú un periódico como, pues no sé, el Ovaciones, que tiene una razón muy específica de existir, o el Universal, o Reforma. Me llama mucho la atención, pero al final es la manera más sabia de ver los periódicos. ¿Qué es el periódico impreso? Claro. El periódico impreso son 24 horas de noticias acomodadas como creemos que son importantes por un curador, un editor, que se encarga de posicionar esto para decirte, mira, yo sé que no te lo perdiste, pero lo más importante, aquí está, este es tu dossier. Todo lo que pasó, ¿te acuerdas? Sí, pero te lo organiza, le da sentido finalmente a la información. Ahora, pero también los periódicos siguen siendo influyentes, Alejandro. Claro, por supuesto. O sea, la clase política quizá basa algunos de sus criterios o se quiere ver reflejado en los medios impresos, por eso siguen siendo poderosos. Claro. Pregunto. Mira, en tanto tengamos una clase política que adore estas marcas, que piense en estas marcas como con cierto prestigio, sean las marcas que sean, por supuesto que se les va a dar una importancia. Y lo reflejan, insisto, los presupuestos. Los presupuestos ahí están. ¿Cuánto se está destinando, por ejemplo, a la prensa escrita comparado con el resto de los medios? Hay distintos cálculos, puede andar entre los 2,000 y los 8,000 millones. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Bueno, en este caso ya considerando todo el sexenio, ¿no? Así es, todo el sexenio. En total lo que se va a gastar se calcula, porque no tenemos
tú sabes que el gobierno federal ha estado gastando más de lo que le autoriza el Congreso, entonces al final del día tenemos una cifra mayor a la que se había programado, pero organizaciones como Fundar o como Artículos 19 calculan que serán 60,000 millones los que se gasten en todo el sexenio. En 5 años se gastaron 37,000, pero todavía no sabemos la cifra definitiva. Esto es revisado por, sin embargo, el gasto completito. Pero todavía no sabemos bien a bien cuánto se van a gastar. Pero los periódicos se llevan alrededor del 10% del gasto publicitario, digamos, que hace el gobierno. Sí. Entonces, si estamos hablando de ¿qué? De 60,000 millones. Ponle tú 6,000. Ahora, esos son los negocios que sabemos. Claro. Porque cada medio tiene distintos negocios. Y ellos se les llama plataformas, pero son estructuras que tienen distintos negocios. No es un secreto que un medio puede a la vez ofrecer a los gobiernos llevarle su internet, por ejemplo, ¿no? No es un misterio que la televisión le ofrece a ciertos gobiernos, al gobierno de Puebla, al gobierno lo hacía en el gobierno de Chihuahua, ofrecerles programas especiales que implican un desembolso todavía mayor. O sea, una especie de intercambio de información periodística por publicidad. Exactamente, y que no salen, Gabriel, no se facturan por el área de comunicación social. Entonces nunca entran como un gasto de publicidad. Es muy probable que sea el doble, el triple, no sabemos. Lo que sí sabemos es que es una gran fortuna, casi obscena. Sí, por supuesto. Ahora, ¿de qué manera los periódicos han incidido particularmente en este proceso electoral? ¿Tú los has visto influyentes? Digamos, ¿han determinado quizás algunos temas de agenda? Por supuesto. Te pongo un ejemplo que es brutal. Los periódicos, una cantidad importante de periódicos ha enfatizado o enfatizó en un periodo, primero con los militares, pensé en lo que dijiste tú de Milenio. Sí. Primero con los militares, la supuesta falta de respeto a Andrés Manuel, ella le dijo, ahora le respondió, cualquier comentarito, cerró un ojo, el otro hizo este guiño, todo está reseñado en esta primera etapa. Hay una segunda etapa muy marcada que es la del nuevo aeropuerto. Y esa segunda etapa es claramente una etapa en donde los periódicos imponen una agenda. Resulta que la gran discusión sobre la viabilidad de este país, resulta que si somos una nación importante o no, tiene que ver con un aeropuerto. Yo no sé si sea tan importante ese aeropuerto en realidad, pero que de que fue inyectado como una agenda por un grupo de medios que quería poner en evidencia, digamos, al candidato de Morena, pues evidentemente así era. Y sucedió. Entonces, si pensamos en la influencia, hasta dónde puede llegar de la prensa impresa en la discusión diaria y en particular sobre la discusión de la elección, pueden colocar temas. Es muy importante. Sí, porque lo recuperan el resto de los medios de comunicación y todas las mañanas ahí vemos al conductor hablando de las primeras planas de los periódicos y es una manera, como dices, quizás son las marcas, ¿no? Pero sigue siendo simbólicamente muy poderosos, como nos damos cuenta, los periódicos diarios. Ahora, en este proceso electoral hemos visto también algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, se despidió a Ricardo Alemán de Milenio Diario y de otros medios de comunicación, pero no por lo que dijo en el periódico, sino por lo que escribió en redes sociales. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre este despido? Mira, en particular yo creo que Ricardo Alemán debe revisar bien si lo que está haciendo es periodismo. Yo creo que él debería primero pasar él mismo, ¿no? Es un ejercicio que él debería hacer. Y yo creo que hay parámetros para saber si es periodismo o no es periodismo lo que él está haciendo. Lo segundo, me parece a mí que todo lo que nosotros hacemos, nuestra vida está permanentemente bajo escrutinio. Yo no puedo separar el Alejandro del sin embargo, no puedo separarlo. Sí, de las redes sociales, de Twitter o Facebook. Alejandro sigue siendo el periodista en cualquier medio. Y hay consecuencias en lo que yo hago. Claro. Siempre hay una consecuencia en todo lo que yo hago. Y yo creo que ahí Ricardo Alemán sí convoca a cometer un acto terrible en contra de uno de los candidatos. Sí, en este caso de López Obrador. De López Obrador. Muy claramente. Sí, es pues público.
Y yo creo que eso tiene consecuencias, debe tener consecuencias. A mí me parece que no es más que producto, los despidos, es producto de lo que él hizo, ¿no? Claro, por supuesto. Ya se nos acabó el tiempo, Alejandro, pero en 10 segundos, si me permite el productor, ¿qué le recomiendas tú a las audiencias que nos están viendo cómo leer los periódicos? Hay que leerlos todos. Es la O sea, única todos los manera. encabezados al menos, ¿o qué? Hay Porque que es entrar, mucho. no, bueno, hay que entrar a los periódicos en internet y por lo menos comparar las cabezas. Por lo menos es un primer ejercicio. El segundo es decir, esta es la que me gusta. Y al final del día decir, bueno, yo en realidad soy más fan del Universal, o de La Razón, o de Sin embargo, Claro. o de Animal Político. Claro, que nos faltó hablar, por cierto, de los medios digitales, pero ya se nos terminó el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Ahí están algunas de las recomendaciones. Lea usted todos los periódicos, infórmese, de ahí va a obtener información muy valiosa para la toma de decisiones y para tener una visión mucho más amplia sobre la manera en cómo se interpreta la realidad nacional día con día. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.